Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Amados, les habla el pastor Juan Manuel Rangel de la Comunidad en Cristo, Hogar del Espíritu Santo, en el Fresno, Tolima, Colombia. Damos muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de poder llevar su mensaje. Damos gracias también a Ministerios Ebenecer por esta invitación y bueno, vamos a orar al Señor y le pido que me acompañe en esa oración. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por tu presencia, por tu amor, Señor, que está invadiendo todo, Señor, este espacio, nuestros corazones. Tu gracia, bendito Dios, que es abundante, que nos permitirá, Señor, llegar no solamente, Señor, a una pantalla, sino que nos permitirá entrar, Señor, a cada corazón necesitado. Rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra no caiga en tierra, Señor, sino que cumpla el buen propósito tuyo, Señor. Que tu voluntad, Señor, se haga en cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestros corazones, Señor, porque estamos necesitados de ti, amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero compartirles un mensaje que está contenido en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y pues quiero hacerles entrar en contexto, y pienso que para el pueblo de Israel esta fue una de las peores crisis, si se puede llamar de esta manera, lo que aconteció y lo que quedó registrado aquí en esta porción de la palabra. Esto aconteció hace más de 2900 años, pero veo que se hace muy vigente para esta época y para lo que estamos viviendo en todas las partes del mundo, porque es algo que nos atañe a todos. Quiero decirle que para este tiempo reinaba un hombre que dice la palabra de Dios que hizo lo malo delante de Jehová y se portó mucho peor que sus antecesores. Este hombre fue el rey Acab, hijo de Omri, esposo de Jezabel, y juntos pues hicieron una pareja, un equipo que realmente sorprende y que trajo consecuencias realmente desastrosas para la nación. Este hombre dice que sirvió y adoró a Baal. Dice que él construyó altar y construyó templo en Samaria, capital de Israel. También dice que en este tiempo fueron perseguidos los profetas de Dios y que también brotaron falsos profetas, dice 450 de Baal y 400 de Acera, y dice que se sentaban a la mesa de Jezabel. Entonces, bajo todo este contexto quiero continuar y quiero hacer como una especie de pregunta, y la pregunta sería, bueno, ¿y cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa de que Israel cayera de esta manera, tan precipitadamente y de una manera tan abrupta como lo que sucedió y nos cuenta la palabra de Dios? Entonces, vemos que no era la sequía que por ese entonces había de 3 años largos ya, tampoco era la economía, ¿cierto? Tampoco era la corrupción en el gobierno, tampoco eran ni siquiera los falsos profetas que habían, las enfermedades o de pronto guerras que hubiera en ese momento que estuvieran aconteciendo por ese entonces. Pero entonces, si no era ninguno de esos aspectos, ¿qué era realmente? ¿Cuál era la causa? Porque nosotros en estos tiempos, en lo que estamos viviendo, debemos descubrir también cuál es la causa.
¿Por qué está sucediendo todo esto, Señor? Debemos preguntarle al Señor, ser muy juiciosos y responsables, porque esto va mucho más allá de lo que cualquier persona se pueda imaginar. Y quiero que vayamos entonces, Primera de Reyes, capítulo 18, como le había dicho, en el verso 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces vemos que la causa real de toda esta problemática, de la caída de una nación como era la nación de Israel, pues, ¿cuál fue? Fue una causa espiritual. Y esa causa espiritual la señala de una manera muy particular. Y dice que el altar de Jehová se había arruinado. Y la palabra arruinado significa roto. El altar del Señor se había roto. En otras palabras, la relación de Dios con su pueblo, la relación del padre con sus hijos se había roto, había un distanciamiento, se había quebrado esa relación de padre e hijo. Ahora uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede pasar esto? ¿Cómo el altar de una nación y de la nación de Israel se puede arruinar de tal manera? Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó todo esto? Pues empezó al interior de las familias. Entonces, primero se rompe el altar en las familias, en los hogares, en nuestras relaciones internas, ¿cierto? Y esto empieza a acontecer no solo en una familia, sino en otra. Y los sacerdotes de las casas, las cabezas de las casas, empiezan como a contagiarse y empiezan los altares a menguar, empieza a faltar algo que es vital, algo que no puede pasarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos llevaría también a un desajuste y nos llevaría también a un desmoronamiento social, pero un desmoronamiento también de la iglesia, porque la base de la sociedad es la iglesia. Porque el Señor necesita como base de la sociedad familias en Cristo, hombres consagrados, mujeres consagrados, nuestros hijos llenos de la presencia de Dios. Entonces, cuando falta un altar dentro de un hogar, dentro de una casa, dentro de una familia, pues obvio, ¿qué está faltando? Está faltando la adoración. Entonces es la adoración el motivo que a nosotros nos impulsa para estar con el Señor, para levantar un cántico nuevo cada día y para activarnos en cada una de las áreas que nos compete en nuestra relación con Dios. Pero miren que es interesante lo que acontece. Dice que hay un hombre, y ese hombre es el profeta, y ese hombre es Elías. Y el Señor, ante una crisis tan devastadora como lo que estamos viendo, no necesitó ejércitos, no necesitó millares de personas. El Señor usó un corazón, el Señor usó un hombre para levantar, ¿qué? Una nación. Y esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿qué está buscando en este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor está queriendo encontrar en todo esto que está aconteciendo? Dice que el Padre busca, ¿qué? Adoradores, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y el Señor encontró un adorador. El Señor encontró a Elías, un hombre humilde, un hombre con necesidades como usted y como yo.
un hombre que era de carne y hueso como usted y como yo, y también tenía luchas, dice la palabra de Dios, y también lo vemos más adelante en situaciones difíciles donde se esconde y donde su corazón se deprime, se entristece y tiene que ser levantado. Pero este hombre fue usado por el Señor. Este hombre tenía corazón para el Señor. Y este hombre no necesitó mucha elocuencia para dejarse usar por el Señor, porque era el poder del Señor, la manifestación del poder de Dios en este corazón. Un corazón humilde, un corazón que estaba dispuesto a vivir a los pies del Señor. Y entonces solamente vemos que allí este hombre dice una frase. Y una frase tan corta y compuesta por 3 palabras. Solamente dice: acercaos a mí. Y esa es la voz de Dios. Y esa es la voz que hoy está retumbando. Acercaos a mí. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Acércate a mí. Acércate a mí y yo me acercaré a ti, dice el Señor. Y esta frase tan corta tiene mucha profundidad. Y esta frase tiene 2 connotaciones que me parece importante destacarlas. Acércate a mí en primera medida. Allí Elías nos está recordando, y el Señor nos está recordando a través de Elías, un diseño divino, un diseño de lo alto, donde Dios estableció su tabernáculo como la presencia de Él, como la presencia de su gloria en medio de su pueblo, donde Él era el centro de la nación de Israel, y debe ser el centro de nuestros corazones. Pero a partir de ese centro, entonces se desarrollaban las demás, cada una de las tribus en conjunto de 3. Entonces, dependiendo de los puntos cardinales, se ubicaban tres tribus, otras tres, para dar un total de 12 tribus alrededor de ¿qué? Del Señor. ¿Alrededor de qué? Del tabernáculo. Entonces ellos se sentían como se sentían abrazados. Ellos sentían el amor del Padre. Ellos sentían una cobertura. Ellos sentían en verdad la presencia y la gloria de Dios se establecía sobre ellos. Entonces es lo primero que quiero destacar. Destacar que la connotación de acercaos a mí es esto: el diseño de Dios, el amor de Dios. Desde la última tribu, desde la primera hasta la última, ellos se sentían como cercanos al Señor. Y lo segundo es que si Elías está diciendo acercaos a mí, también implica algo bien importante, y es que el pueblo de Dios de alguna manera estaba como el pueblo de Dios se había alejado, el pueblo de Dios se había apartado, el pueblo de Dios le había dado la espalda al Señor, se había ido tras sus propios deleites, tras sus propios deseos. El pueblo de Dios había perdido su primer amor, se habían alejado de tal manera del Señor, que por eso Elías está diciendo acercaos a mí. Acercaos a mí. ¿Por qué? Porque ustedes están lejos, porque ustedes se fueron, cada uno detrás de sus propios intereses. Y lo peor que puede pasarle al pueblo de Dios es perder su primer amor. En Apocalipsis nosotros vemos en el capítulo 2, miremos en el capítulo 2, en el verso 4, el Señor está diciéndole a su pueblo y está confrontándole y le dice: pero tengo contra ti. ¿Qué dice que tengo? ¿Qué has dejado? ¿Qué? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y luego continúa y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo veo algo acá en esta porción bíblica. Yo veo que el Señor ya quitó
el candelero de su lugar en este tiempo. El Señor ha quitado el candelero de su lugar. Recuerde que el candelero, ¿qué es? La iglesia. La iglesia. Ahí dice atrás en el capítulo 1, en el verso 20, que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el Señor nos envió a casa. El Señor quitó el candelero de su lugar en todas las partes, en todos los rincones de la tierra, quitó el candelero de su lugar. Y entonces, ¿a dónde nos envía? ¿A dónde nos envía? A nuestras casas. Pero Él lo trasladó de un lugar a otro lugar. Esto ya se dio. Esto lo estamos viviendo nosotros en este momento. Pero también vemos ahí en el verso 5, dice al comienzo, que Él da como un protocolo. Es el Señor el que da un protocolo para nosotros volver a su casa. Y entonces ese protocolo está dividido en 3 partes. Lo primero que dice el Señor, lo primero es recuerda. Lo segundo es arrepiéntete. Y lo tercero, haz las primeras obras. Entonces son 3 cosas que hacen parte de este protocolo. El primero, recuerda. Entonces, este es buen tiempo para nosotros meditar. ¿Dónde fue el quiebre? ¿Dónde estuvo ese punto donde tal vez quitamos la mirada del Señor? ¿Dónde fue ese momento donde la iglesia empezó a relajarse? Donde la iglesia empezó tal vez a ir tras lo suyo propio y olvidarse de la adoración y del servicio al Señor. El Señor también habla de lo segundo, que es que arrepentimiento, y nos invita a ¿qué? A que necesariamente, así como todo está cambiando y todo aún va a cambiar, porque todo esto va a generar cambios, nosotros debemos estar preparados, y para cuando esto vaya terminando por la gracia de Dios, pues nosotros en ese momento tengamos una respuesta como iglesia en medio de una sociedad donde Dios nos ha puesto. Pero este es un tiempo de preparación, donde nuestros caminos, todo camino que sea terrenal, debe elevarse a los caminos altos del Señor, donde todo pensamiento también que sea terrenal debe subir y encontrarse con los pensamientos de Dios, porque esto es arrepentimiento. Y empezar las primeras obras. Y las primeras obras, ¿cuáles son? Lo prioritario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscarlo a Él, es volvernos a Él. Amén. Es ir nuevamente a Él, ponerlo a Él como el centro de nuestro corazón. Amén. Para que todo empiece a girar como fue el diseño original. Amén. Pero yo veo, y con mucho respeto, yo lo digo, ¿qué hacemos nosotros conciliando con el hombre la reapertura de los templos? ¿Qué hacemos nosotros tratando de conciliar normas y procesos y logísticas, si lo que el Señor nos está diciendo es que lo primero donde nos tenemos que enfocar es en esto? ¿En qué? En recordar. Segundo, en arrepentimiento. Y tercero, en las primeras obras. Entonces, allá es a donde debemos ir. Allá es a donde debemos acudir. Nuestra relación y nuestra conciliación es con el Señor. No es con el hombre. No es con el gobierno. Es con el Rey de Reyes. Es con el Señor de Señores. Y este hombre, Elías, lo entendió. Y si tú miras ahí donde estábamos en el capítulo 18, en el verso 31, pues te vas a dar cuenta que este hombre tuvo discernimiento y este hombre tuvo esa gracia para entenderlo. Dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces este hombre sí se centró en lo que era, en lo que Dios le dijo que era necesario para poder levantar una nación entera.
toda una nación. Entonces este hombre pone manos a la obra, y es lo que Dios está esperando de nosotros, que pongamos manos a la obra. Y él entonces fue y tomó ¿qué? Tomó piedras, y cada piedra de estas tomada empezó a acomodarlas, y cada piedra de esto representaba una familia de las o tribu de los hijos de Jacob. Entonces, cada familia de estas tenía un ¿qué? Tenía un nombre. Y ese nombre entonces estaba dando un carácter. En otras palabras, lo que Elías quería transmitirle al pueblo de Dios, lo que Elías de una manera didáctica quería sembrar en estas personas que estaban allí, al decirle vengan, acérquense, es que al acercarse al altar del Señor se iban a acercar al Dios vivo. ¿Por qué? Porque cada una de estas piedras ¿qué? Tenía un nombre, y ese nombre hacía parte del carácter del Señor. Entonces, cuando se acercaban allí a este altar, se estaban acercando ¿qué? Al Dios mismo. Y aquí tengo apuntado las 12 tribus, los 12 nombres y el significado de estos 12 nombres. Entonces, empezamos por Rubén, y Rubén significa Jehová me mira. Simeón, Jehová me oye. Vaya pensando en lo que le acabé de decir. Cuando me acerco al altar, me estoy acercando al Señor. Estoy teniendo un encuentro con el Señor. Estoy en intimidad con el Señor. Es el Dios vivo el que me está recibiendo. Entonces dice, Jehová me mira, Jehová me oye. Leví, Jehová es uno conmigo. Judá, Jehová es mi alabanza. Dan, Jehová es mi justicia. Neftalí, Jehová es mi victoria. Gad, Jehová es mi bienaventuranza. Aser, Jehová es mi gozo. Issacar, Jehová es mi recompensa. Zabulón, Jehová es mi buena dote. José, Jehová quita mi afrenta. Benjamín, Jehová está a mi diestra. Entonces mire que cuando nosotros tomamos estas 12 piedras, nos está hablando de ¿qué? De la esencia del mismo Dios. Nos está hablando de algo completo. Nos está hablando de que cuando yo voy allí a ese lugar, entonces lo encuentro todo en ¿quién? Todo lo encuentro en Él. Entonces ahí era donde se necesitaba levantar ¿qué? Un altar. Por eso este hombre que decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir? Que él era un hombre de altar, que él era un hombre de búsqueda, que él era un hombre que al levantar este elemento, lo que estaba diciendo es que yo veo cara a cara al Señor. Él me ve, Él me oye, Él se hace uno conmigo. Y todas estas características empiezan a meterse en mi corazón y me empiezan de una manera sobrenatural a hacer a su imagen y a hacer a su semejanza. Y cada vez que yo me acerco al Señor, todo aquello que me estorba, todo aquello que hay de sobra en mi corazón, Él empieza a quitarlo. Fuego del cielo empieza a caer, y ese fuego es el que empieza a quemar todos mis temores, todas mis angustias, todos mis miedos. Dios empieza a obrar de una manera maravillosa, a restaurar mi corazón, a devolverme, a reconciliarme nuevamente con Él a través de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces miren cómo sí es necesario, y cómo sí nosotros debemos poner manos a la obra, y cómo nosotros debemos levantar el nombre del Señor y levantar altares
altares en nuestras casas, en cada uno de los hogares. El Señor quiere que se levante ¿qué? Altar, pero un altar que hable de ¿qué? De la presencia de Dios, de la búsqueda. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas vendrán ¿cómo? Las otras cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. En el Salmo 32, en el verso 8, dice algo tremendo. Salmos 32, verso 9. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es una condición de ¿qué? De estos dos animales, del caballo y del mulo. Pero nos está comparando. O sea, en otras palabras nos está diciendo, deja esos bríos, deja esa terquedad, los bríos del caballo, y deja la terquedad de ¿qué? Del mulo. Estos son tiempos propicios para que tú te acerques ¿a quién? Al Señor. No tienes que ser empujado, no tienen que decírtelo 2 veces. Es llenarte de la gracia de Dios para poder vivir en la presencia de Dios, para poder buscar al Señor y para que en esa presencia entonces tú seas ¿qué? Renovado. Ahora también dice allí en Sofonías, más adelante, algo que tenemos que considerar, porque habla de que cuando en estas circunstancias que estamos viviendo se puede endurecer el corazón, se puede endurecer aún más una nación. Se dice capítulo 3 verso 1 de Sofonías, dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz. ¿Qué es una ciudad rebelde? Dice, 1, no escucha la voz de Dios. 2, no recibe corrección. 3, no confía en Jehová. 4, no se acerca a su Dios. Entonces, ¿sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? ¿Y el altar es para qué? Para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque acaso no recuerdas que esa piedra que se coloca allá, Rubén, dice, el Señor me mira, y Simeón, el Señor me oye. O sea que estamos interactuando con el Señor. Como decía David, que una sola cosa he pedido al Señor. Decía, yo quiero contemplar la hermosura del Señor allí en su templo. Y el templo tenía un altar. Y allí en ese altar decía, y yo quiero inquirir, preguntarle al Señor. Entonces es una interacción lo que el Señor quiere en este tiempo. Y ahí tenemos que apuntarle. Y dice, no escucha la voz de Dios, no recibe corrección. Allí se recibe corrección. Dice, no confío en Jehová. Allí también tiene que haber una confianza en el Señor, porque de alguna manera estamos exponiéndole absolutamente todo para recibir de Él una guianza, ¿cierto? Y por último dice, no se acercó a su Dios. Entonces, si nosotros invirtiéramos todo esto aquí en Sofonías capítulo 3, dice, una ciudad humilde, ¿qué características tendría? Pues todo lo contrario a lo que se está leyendo aquí. Una ciudad humilde, o sea, una persona humilde en este tiempo, dice que se acercaría a su Señor. Ese sería el sello. Se va a acercar al Señor. ¿Qué más? Confiaría en el Señor. ¿Qué más? Recibiría, estaría dispuesta a recibir corrección y escucharía constantemente la voz de su Señor. Amén. Entonces es maravilloso. Y es lo que el Señor está demandando en este tiempo de nosotros, de sus siervos, de la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que ser diligentes y estar preparando al remanente que el Señor puso en nuestras manos, en nosotros, en quien confió, para que estemos haciendo lo que hizo este hombre. Porque tú eres un adorador.
un adorador en espíritu y en verdad. Y un adorador busca la presencia de Dios. Y un adorador, si ve que el altar de una u otra forma ha sido roto, ha sido quebrado, entonces él es lo primero que va a hacer. Porque es el altar donde, el lugar donde yo adoro a mi Señor. Es el lugar donde yo me deleito en el Señor. Es una vida totalmente en adoración la que me va a permitir, no solamente allí en oración, no solamente allí en alabanza, sino es una vida familiar, una vida con mis hijos, una vida con mi esposa, una vida ministerial donde fluye realmente el amor de Dios. Amén. Y quiero que vayamos finalmente a Hebreos en el capítulo 10, en el verso 22. Dice algo muy importante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La primera frase dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Y qué será acercarnos nosotros con corazón sincero? Dejando toda hipocresía, dejando toda malicia, dejando toda mentira, quitándonos los delantales que nos hemos puesto, dejando de justificarnos y ponernos trapos de inmundicia, sino que llegamos al Señor con sinceridad y establecemos una comunicación y le decimos, Señor, mi corazón está necesitado de ti. Mi casa, Señor, está necesitada de ti. Mi familia, mis hijos, Señor. Todas mis relaciones, Señor, están necesitadas de ti, Señor, de tu gracia. Entonces, Dios nos está pidiendo que nos acerquemos, pero la característica es que nos acerquemos ¿qué? Confiadamente. Y en la palabra encontramos muchas situaciones y digamos, por no decir que todas o la gran mayoría se identificaron porque en el ministerio del Señor Jesucristo, porque las personas se acercaban confiadamente. Unos porque le conocían, porque le habían visto, porque le habían visto obrar con poder, otros porque escuchaban, pero de una manera, por la gracia de Dios, ellos sentían confianza. Y mire, por ejemplo, vamos a ir a Marcos en el capítulo 5, en el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces este hombre, ¿cómo se acercó al Señor? Este hombre se acercó con sinceridad, porque él era ¿qué? Un principal de una sinagoga. A él no le importó ser juzgado, ser señalado, ser criticado. Él se acercó con sinceridad. Señor, yo soy un papá que te necesita. Eso es sinceridad. Y nosotros como padres necesitamos al Señor y necesitamos acercarnos como confiadamente. Él es ese altar. Mira, Él es. Este es el carácter del Señor Jesús. Eso es lo que quería decirnos Elías desde ese entonces, de una manera práctica. Acérquense, acercaos a mí. Y entonces podríamos decir que ese altar en ese momento, ¿dónde estaba? Dice que ese altar estaba junto al mar. Ese altar ese día estaba en la playa y este hombre fue a buscarlo allá a ese lugar. Y no le importó. Había una gran multitud y no le importó. Él fue sinceramente. Y allí estaba ¿para quién? Para él. Entonces, ¿y cómo fue la actitud de este hombre? ¿Despectiva? Dice, no. La actitud de este hombre, dice, fue hasta donde estaba el Señor y le rogaba mucho. Le rogaba mucho.
Entonces mira lo que podemos hacer delante del Señor, delante de su presencia, en esos encuentros que el Señor quiere establecer con nosotros, porque Él es nuestro altar. Él es nuestro altar. ¿Y qué quiere el Señor entonces? Que nosotros roguemos, que nosotros estemos ahí confiados plenamente y digamos: Señor, Señor, solo tú lo puedes hacer, nadie más, no hay otro, Señor, solo tú, mi amado Señor. Dice, rogando mucho, diciéndole: mi hija está agonizando. Dice, se postró. ¿Y se postró a dónde? A sus pies. Y él no le ocultó la realidad de su casa. Él está diciendo: mi hija, la situación en mi casa está muy mal. Él no le dijo ni siquiera: mi hija está enferma. Había un problema grave en su casa. Y solamente ese problema grave lo podía solucionar ¿quién? El Señor. Amén. Entonces es eso. Nosotros también, ¿cómo vamos a acercarnos al Señor? Ocultándolo, diciéndole tal vez en este tiempo que todo está bien, cuando las cosas en verdad no están bien al interior de nuestras casas, de pronto en nuestra relación con nuestra esposa, nosotros como pastores, al interior con nuestros hijos. ¿Cómo vamos a ocultarle al Señor? Entonces eso es lo que quiere hacer el Señor en este tiempo. Levanta, reconstruye tu altar, edifica tu altar, pero no para que sea, valga decirlo, no es nada físico de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de qué, de la presencia del Señor. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que nos acerquemos a una persona, aquel que entregó su vida en una cruz, a un ser que resucitó, a un ser que vive y reina, a un ser que en la palabra está escrito: vive, Él para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Un ser maravilloso que está esperando que nosotros acudamos y no ocultemos y no pongamos máscaras y no pongamos frases rebuscadas ni oraciones rebuscadas, sino que expresemos desde nuestro corazón nuestra necesidad. Y más adelante ahí en el verso 27, hablando de esta mujer, son dos casos allí que se unen en un solo evento. Dice: cuando esta mujer, la que tenía flujo de sangre, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces aquí es un lugar para que nosotros digamos que toda la verdad. Amén. Toda la verdad. Es un lugar precioso. Hay cosas que en tu corazón están ocultas. Hay pecados que están ocultos en tu corazón. Hay pecados, nosotros como pastores lo sabemos, que están ocultos allí en la iglesia, y nosotros no podemos ser tolerantes, como dice allí en Apocalipsis, que tengo contra ti, que toleras. Nosotros no, Señor. Por eso es tan necesario levantar estos altares para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque desde ahí vamos a condenar el pecado que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras relaciones, todas aquellas cosas que están pendientes y agazapadas allí en lo profundo de nuestro ser. Ahí esa verdad necesita escucharla el Señor. Dice que esta mujer entonces tenía un flujo de sangre, tenía unas heridas abiertas, una herida que estaba abierta y fluía la sangre día y noche, pero ella no se
puso, ella no se tapó, ella no se puso elementos para que, no, tal vez sus ropas estaban ese día estaban manchadas, se había traspasado la sangre. Ella no tenía por qué ocultarle a su Señor todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba sintiendo. Ella necesitaba presentarse allí tal y como con su realidad, para que esa realidad fuera cambiada. ¿Por qué? Por la verdad. Y la verdad es que Cristo como verdad entró ese día en su corazón. Amén. Cristo entró. ¿Y cómo? A través de un encuentro. Y es eso lo que está insistiendo el Señor. ¿Quieres un encuentro real conmigo? Porque es que del altar que sale poder. Hay poder en la sangre de Cristo para sanar, para libertar, para salvar. Y entonces, ¿cómo vamos a despreciar? ¿Y cómo vamos a dejar el altar arruinado? No podemos dejarlo arruinado. Debemos ir y levantarlo, Señor, porque de ahí sale ¿qué? Tu poder, Señor. Un poder maravilloso, porque Cristo es poder de Dios y porque Cristo es sabiduría de Dios. Amén. Cristo es sabiduría de Dios. Entonces son cosas maravillosas que el Señor quiere hacer en este tiempo. Y mira Mateo capítulo 8:1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró sobre él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció. Entonces, miren ustedes, hermano, que el restaurar este altar, el beneficio tan grande, como el Señor puede levantar una nación. Ahí nos damos cuenta, ¿cómo pudo levantar una nación? ¿Cómo hizo el Señor? Porque se restauró, se restauró la relación de hijo a papá. Eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Ese amor paternal al que de pronto nosotros nos podemos estar negando. Aún nosotros los pastores, a darlo. Nosotros necesitamos, esa es la vida eterna, dijo el Señor. Y además dio promesa diciendo que en los días postreros haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Un amor paternal que se está sirviendo en este tiempo, pero se debe restaurar. ¿Dónde? En la presencia de Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira, este hombre que le dijo, ¿cómo fue al altar? Dice que el altar había descendido del monte. El altar no es de yeso, el altar no es de ni siquiera de oro, de piedras preciosas. Dice que el altar había subido al monte y después bajó del monte y se encontró con este hombre leproso. Y este hombre leproso aprovechó la oportunidad y que le dijo: Señor, estoy sucio. Eso es aprovechar la oportunidad, porque si él le dice que está limpio, pues entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Si tú le dices que estás bien, si tú le dices que no necesitas nada, es como dice allí en la Odisea: entonces yo soy rico, y como soy rico no necesito de nada. Entonces es decirle: Señor, mira, estoy sucio. Y el Señor, que le dice desde allí, desde el altar, le dice: sé limpio. Dice que al instante, entonces, ¿qué pasó? La lepra se fue. Necesitamos que la lepra se vaya de nuestras vidas. Amén. Que la lepra se vaya. Y un último ejemplo que te quiero colocar es en Juan 8, del 9 al 11. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces mira el caso de esta mujer. Ella está delante del altar, ella está delante de Cristo.
Si ella se hubiera defendido, ¿qué hubiera pasado con esta mujer? Si ella se hubiera escondido tras su pecado, ¿qué hubiera pasado? Y es muy común que eso se dé. Es muy común que cuando Dios cuestiona, cuando el pastor cuestiona a una persona que ha caído por desgracia en ese tipo de eventos, pues lo que se dice es cosas como, pero es que él también me había traicionado, pero es que él también me lo había hecho, pastor, pero es que él ha cambiado mucho, pero es que él ya no es la misma persona, él ya no tiene detalles conmigo. Es que él ya no nos saca, es que ya él no tiene tiempo para nosotros. Y entonces mira cómo una persona puede sacar todos los argumentos. ¿Para qué? Para defenderse. ¿Y delante de quién? De Jesús. Para justificarse delante de Jesús. Pero esta mujer, por el contrario, esta mujer cayó. Pero con toda seguridad el Señor, que es omnisciente, estaba viendo que en su corazón esta mujer lo que estaba diciendo era: perdóname, Señor, manché mi lecho, manché mi casa, deshonré a mi esposo, deshonré a mis hijos. Tenía pensamientos desde hace mucho tiempo, tal vez de fallarle a mi esposo. Tal vez esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue concebido hasta que dio a luz el pecado. Pero Señor, yo te necesito. Señor, yo fallé. Señor, yo estoy necesitada de ti, amado Señor. Y entonces eso es lo que el Señor en este tiempo quiere, hermano. Y eso no es religión. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de altares hechos de manos de hombres, no estamos hablando, porque Él es un Dios que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Es un altar maravilloso, es la presencia del Señor. Por eso el Señor te dice hoy: acercaos a mí y yo me acercaré a ti. Yo me acercaré a ti. Estos son tiempos maravillosos. Estos son tiempos excepcionales, donde el Señor te va a decir, si tú vas confiadamente, si tú vas con sinceridad, el Señor te va a decir como a esa mujer: vete y no peques más. Y de un altar puede salir libertad. Puede salir libertad de un altar. Amén, hermano. Aleluya. De un altar sale libertad, porque Cristo nos libertó, porque Cristo es nuestro libertador, porque Cristo venció en esa cruz y nos hace a nosotros más que vencedores. Por eso el Señor dice: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viva nuestro Señor, viva nuestra roca, viva Cristo, porque Cristo es ese lugar que nosotros necesitamos. Cristo es ese lugar seguro donde tu vida va a ser transformada. Cristo es ese altar desde donde fuego de lo alto, no a la manera del hombre, sino fuego de lo alto, desciende para que seas bautizado por el Espíritu Santo y por el fuego del Señor. Bendito sea nuestro Señor, bendita sea nuestra roca, bendito sea ese lugar más alto que fue levantado para nosotros, para sus hijos, para que desde allí levantemos adoración, porque si estamos en Cristo, en este tiempo, entre comillas, porque para el Señor no hay crisis, para el Señor hay oportunidades, y es la oportunidad de levantar ese altar. Y si en este momento estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues bendito sea el Señor, que nos da la manera de cómo nosotros tomar esas piedras, tomar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo y llevarlo a lo más profundo de nuestros corazones y glorificarlo en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. En verdad tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos estás dando, Señor, nos estás abriendo un camino, bendito Dios. Y ese camino,
Señor, que no se nos vaya a nublar. Ese camino, Señor, que no se nos vaya a perder. Necesitamos discernimiento en este tiempo. Discernimiento para poner nuestros ojos en ti, Señor. Para volver al primer amor, bendito Dios. Para saber, bendito Rey, que esto es espiritual, que este es un tema en el espíritu, que tú sigues buscando, Señor, adoradores en espíritu y en verdad, y que aquí estamos, bendito Señor, por tu gracia, por tu poder y por tu amor. Aquí están esos adoradores, y tú puedes levantar esta nación, Señor, y tú puedes levantar, bendito Dios, nuestros municipios, nuestros hogares, para la gloria tuya, con uno, Señor, solo con uno, bendito Dios, solo con uno que te entienda, solo con uno que te ame, Señor, solo con uno que derrame su alma delante de ti, Señor. A ti sea la gloria, bendito Dios, a ti sea la honra y a ti sea toda nuestra alabanza, en el precioso y en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Viva Cristo eternamente y para siempre. Aleluya, Señor. Amén y amén, Señor. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó una transmisión del Retiro de Invierno 2020, Año de la Reconciliación, desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.